Detente. Antes de que este viaje comience, te pido un solo juramento. Si lo que vas a escuchar aquí sacude todo lo que creías saber sobre la era vikinga, si te obliga a ver a los hijos de Odín con ojos nuevos, haz que este video explote. Suscríbete ahora mismo, activa la campanita para no perderte un solo capítulo de Historia Prohibida, y deja un comentario antes de que acabe la página 1. Dinos, ¿qué nombre crees que aterrorizó más a los barcos dragón? Tu opinión es fundamental. Durante siglos, los pueblos de Europa no temieron a los hombres, sino al sonido. Temieron solo oír el crujido del remo vikingo cortando las aguas como un cuchillo en el silencio de la noche. Era el presagio de una tormenta de acero y fuego de la que nadie escapaba. Desde el año 793, cuando el monasterio de Lindisfarne ardió entre gritos de terror y el crujir de las espadas que bebían sangre inocente, hasta mediados del siglo X, los hijos de Odín navegaron más de 6.000 kilómetros de costas inexploradas y ríos que nadie se había atrevido a conquistar. Saquearon iglesias, tomaron esclavos de sangre noble y con una audacia que rozaba la locura, fundaron reinos en los rincones más lejanos del mundo conocido. Desde la neblinosa Irlanda hasta la férrea Normandía, desde el corazón salvaje de Islandia hasta la mismísima Kiev, incluso alcanzando las murallas inexpugnables de Constantinopla, la joya del mundo. Su fama era simple y absolutamente brutal. Llegaban, arrasaban todo a su paso, y si tenían que matar a la mitad del mundo para quedarse con la otra mitad, lo hacían sin pestañear. Nadie, absolutamente nadie parecía poder detenerlos. Eran la encarnación del Ragnarok, el fin del mundo para los cristianos aterrorizados, la mano implacable del destino pagano. Pero esta es solo la mitad glorificada de una saga mucho más oscura. Entre los restos de escudos que se pudren bajo tierra entre las sagas escritas en piedra rúnica y las crónicas temblorosas de monjes aterrados, aparece una verdad mucho más profunda, una verdad que desmantela el mito de la invencibilidad nórdica. Hubo pueblos que no huyeron al ver el mascarón de dragón. Hubo tierras sagradas y malditas donde los Drakars no se atrevían a desembarcar. Hubo nombres, simples susurros en la niebla, que cuando eran pronunciados, incluso el más valiente y enloquecido berserker bajaba la mirada, no por debilidad, sino por un respeto que solo nace del filo. Habían encontrado algo que no conocían, algo que respetaban más que a sus propios dioses: el miedo inteligente. Las fuentes históricas y arqueológicas, al ser examinadas bajo la fría lupa de la evidencia, convergen en la existencia de tres adversarios fundamentales, capaces de hacer retroceder a los guerreros nórdicos. Estos no eran reyes con ejércitos de miles, sino pueblos con una adaptabilidad tan letal que convertían su propia tierra en un arma. Los pictos de las tierras altas de Escocia, un pueblo de sombras y pintura de guerra. Los pueblos finougrios de los bosques bálticos, maestros del hielo y del silencio. Y la guinda del pastel, una hermandad casi legendaria de su propia sangre, que perfeccionó la guerra vikinga hasta hacerla invencible para todos excepto para sí mismos. Los vikingos y vikingos que aprendieron la aterradora técnica de vencer a sus propios hermanos. No estamos ante leyendas románticas o poemas épicos para glorificar la derrota. Estamos frente a evidencias sólidas, armas nórdicas halladas en tumbas enemigas, deformadas como trofeos de una cacería brutal. Registros de flotas enteras que dieron media vuelta sin luchar, simplemente porque sabían que la batalla era una trampa. Y sagas, sorprendentemente, donde no se habla de gloria en la muerte, sino de cautela, de pactos y de un inexplicable respeto que rozaba el terror. El terror azul, los pictos y la guerra psicológica. El primer nombre que aparece grabado con respeto en estas crónicas, casi susurrado, es el de los Picti, los hombres pintados. Habitaban el corazón indómito del norte de Escocia, una tierra donde la niebla es más espesa que la sangre,
y las montañas son afiladas como cuchillos arrojados por los gigantes de hielo. Una tierra de costas traicioneras que parecían invitar a la muerte. Muchísimo antes de que los escudos vikingos surcaran el gélido mar del norte, los pictos ya llevaban siglos resistiendo invasiones de todo tipo. Romanos, bretones y otros clanes que buscaban dominar esas tierras altas. No eran un pueblo atrasado, eran un pueblo que había perfeccionado la única forma de guerra que garantiza la supervivencia en la adversidad. Aprendieron que no se vence enfrentando al enemigo de frente, en una masacre gloriosa que agota al vencedor. Se vence desapareciendo justo antes de ser golpeado y atacando, con la ferocidad de un leopardo, cuando el invasor cree que está a salvo, o peor aún, cuando se cree el amo de la tierra. Cuando los primeros barcos nórdicos, llenos de guerreros sedientos de saqueo, tocaron esas costas en el siglo IX, esperaban encontrar campesinos asustados, listos para ser esclavizados. En su lugar, encontraron algo mucho peor que un ejército. Encontraron el vacío. Colinas vigiladas no por soldados, sino por torres de humo que alertaban. Aldeas inquietantemente vacías y silenciosas, y un enemigo invisible, observándolos desde la niebla, desde las rocas, desde el mismo aire que respiraban. Los arqueólogos no mienten. Han encontrado restos de fortalezas pictas con 3 niveles defensivos superpuestos, diseñados para la defensa en capas, no para la batalla frontal. Torres de alerta costera que encendían fuegos en patrones específicos para confundir la navegación nórdica. Senderos ocultos que solo los locales conocían y que llevaban a trampas mortales. Posiciones perfectas para emboscadas que no buscaban la victoria, sino el desgaste lento y doloroso del invasor, sin darle nunca el placer de un combate limpio. Su arma más poderosa no era su hierro, que era de buena calidad, sino su mente, y la mente que lograban destrozar del enemigo. Los pictos se cubrían el cuerpo con woad, una pintura azul brillante extraída de plantas locales. Esto no era un simple adorno ritual para honrar a sus dioses, fue una guerra psicológica en su forma más pura. Crónicas irlandesas y las propias sagas nórdicas describen, con un terror palpable, a guerreros que parecían surgir de la roca misma, cuerpos cubiertos de símbolos espirales, como si la propia tierra los hubiese vomitado, luces de fuego reflejadas en sus pieles azules que los hacían parecer espectros en la noche, y gritos guturales que quebraban la niebla y la moral. Algunos relatos nórdicos los llamaban skugi, las sombras, o hombres que se funden con la piedra. No hay pruebas de que practicaran magia en el sentido literal. Esa idea proviene del miedo y de las leyendas cristianas que buscaban demonizar al pagano. Pero sí existe evidencia masiva de que eran maestros de la guerra asimétrica. Los pictos no intentaban hundir las poderosas naves vikingas directamente. Las atrapaban. Construían falsas bahías que parecían un refugio seguro para desembarcar, pero bajo las aguas escondían estacas de madera afiladas y rocas que, con la subida de la marea, rompían los cascos de roble, permitían el desembarco, dejaban que los vikingos se sintieran confiados, y luego, justo antes del amanecer, la hora más vulnerable del guerrero, atacaban. Usaban caballos ligeros, quemaban las provisiones recién desembarcadas y desaparecían entre colinas y turberas, donde ningún vikingo, cargado con su pesada armadura y espada, podía seguirlos. Para el año 900, la verdad era innegable. Los nórdicos comprendieron que conquistar esas tierras costaría más sangre de la que valía el botín. Sus asentamientos permanentes en Escocia solo sobrevivieron mediante alianzas, matrimonios concertados y acuerdos de no agresión. No fue una rendición militar. Fue algo infinitamente más inteligente. Respeto mutuo forzado. Si los pictos enseñaron a los vikingos que no todo puede conquistarse con el acero, los pueblos del norte del Báltico les demostraron algo aún más aterrador. El enemigo invisible, los pobladores del hielo.
Hay lugares, les dijeron los supervivientes a sus jarls, donde el clima no es un inconveniente, sino el arma más letal, y los humanos que lo dominan se vuelven, literalmente, invisibles. En los bosques interminables y silenciosos de la actual Finlandia, Karelia y Estonia habitaban los pueblos finnougrios, ancestros de los fineses, estonios y sami. Para los vikingos, siempre tan pragmáticos, eran simplemente escritar, que significa los que se deslizan sobre la nieve. No tenían grandes fortalezas de piedra, ni reinos opulentos, ni flotas de guerra, pero poseían algo que los guerreros nórdicos, nacidos para el mar, no podían igualar: un conocimiento absoluto del hielo, de la anatomía del bosque y de la letalidad del silencio. Las sagas escandinavas, especialmente la legendaria saga de Harald Bluetooth, mencionan a los llamados demonios de hielo, cazadores que se movían como lobos blancos y fantasmas entre los árboles de abedul, capaces de lanzar una flecha con una precisión aterradora sin dejar ni una sola huella en la nieve virgen. Aunque el término demonios nace del terror y la incomprensión, la arqueología confirma que estos pueblos dominaban un tipo de guerra de guerrilla y supervivencia que era totalmente ajeno a la estrategia vikinga. Excavaciones en túmulos funerarios de Karelia y la región han revelado arsenales únicos. Cuchillos curvos diseñados para la lucha cuerpo a cuerpo entre la maleza, puntas de flecha especializadas para atravesar el cuero endurecido, y pieles gruesas de marta, y arcos recubiertos de piel para resistir temperaturas extremas bajo cero, asegurando que la madera no se rompiera. Junto a estas armas se han encontrado espadas y hachas vikingas, muchas de ellas deformadas y rotas, no como regalos ceremoniales o comercio, sino como trofeos tomados de cuerpos sin vida. El error fundamental de los vikingos fue creer que podían conquistar estas regiones de la misma manera que conquistaron las llanuras de Inglaterra o Irlanda. Desembarcaban con orgullo, avanzaban tierra adentro, buscando un enemigo que presentar batalla, y simplemente no regresaban. Las crónicas rusas de Novgorod hablan de expediciones nórdicas que desaparecieron sin librar una sola batalla organizada, tragadas por el bosque y el invierno infinito. Los pueblos finnougrios eran maestros de la paciencia y el engaño. No enfrentaban al enemigo de frente, lo dejaban entrar. Permitían que las confiadas tropas vikingas siguieran a cazadores que fingían estar en retirada. Cuando los invasores se adentraban lo suficiente, los caminos marcados desaparecían como por arte de magia. Los ríos se congelaban en trampas mortales, y las huellas de los enemigos se bifurcaban en 100 direcciones distintas. Para el vikingo perdido, era imposible encontrar al enemigo, pero el enemigo, que conocía cada árbol y cada riachuelo, sí sabía exactamente dónde estaba cada vikingo, y lo observaba con ojos fríos. El invierno era su general más leal, mientras los nórdicos, acostumbrados a los inviernos del sur, usaban pieles pesadas y caminaban fatigados hundiéndose en la nieve. Los guerreros Skritar se deslizaban sobre esquís primitivos hechos de hueso y madera de abedul. Podrían parecer simples, pero restos hallados en Suecia demuestran que esta tecnología existía 3000 años antes de la era vikinga. Con ellos, podían recorrer kilómetros y kilómetros sin fatiga, atacar de noche con la velocidad del rayo y desaparecer sin dejar rastro que un nórdico pudiese seguir. Su movilidad era su invencibilidad. También construían refugios invisibles conocidos como kota, pequeñas estructuras enterradas parcialmente bajo la nieve, cubiertas con pieles y ramas. No había humo ni luz que pudiera delatarlas en la noche eterna. Desde allí, podían observar los campamentos vikingos, esperar pacientemente y elegir el momento exacto para golpear. Y cuando atacaban, no buscaban gloria en el combate singular ni un gran botín. Buscaban aislar. Su estrategia más letal era cortar el camino de regreso a los barcos. Una vez separados de sus drakars, los vikingos perdían su mayor fuerza, la movilidad,
Quedaban atrapados en un océano blanco e inmenso donde el enemigo era invisible, el frío implacable y el hambre una sentencia de muerte lenta. Para el año 950, los intentos vikingos de dominar el interior de Finlandia y Estonia prácticamente cesaron. Los asentamientos nórdicos en la región solo sobrevivieron mediante el comercio, el pago de tributos a los clanes locales y un respeto a pactos cuidadosamente negociados. No hubo reinos vikingos en Finlandia, no porque no lo intentaran con todas sus fuerzas, sino porque comprendieron una ley brutal. Aquí no se conquistaba, se aprendía el arte de sobrevivir a lo local, o se moría congelado. Estos pueblos no tenían castillos de piedra, pero tenían algo más antiguo, más fuerte. Una alianza inquebrantable con la tierra, con el hielo y con el poder del silencio. Y ante eso, incluso los hijos de Odín, los más fieros de los hombres, se detuvieron en seco. Los pictos les habían enseñado el miedo al terreno inteligente. Los pueblos del hielo les enseñaron el miedo al invierno como un arma, pero hubo un enemigo que les enseñó algo mucho más peligroso. Una lección que atacó su propia psique. El miedo a sí mismos. El miedo a sí mismos. La hermandad Homs. En las crónicas medievales, en los pergaminos más oscuros de los monjes y en las sagas islandesas que sobreviven al paso de los siglos, aparece el nombre de un grupo envuelto no solo en misterio, sino en una capa de respeto que raya en lo sagrado y lo profano. Los vikingos Joms. No eran un clan, no eran una familia, eran una hermandad. Una élite de guerreros nórdicos que no servían a los caprichos de reyes, ni a las ambiciones territoriales de un jarl cualquiera, sino a un código de hierro. No saqueaban monasterios al azar por el simple botín, no peleaban por la gloria personal de ser recordados, peleaban como una máquina de matar perfectamente engrasada una fuerza de combate que había despojado a la guerra de toda emoción inútil. Según varias fuentes clave, como la saga vikinga de Joms y la saga de Olaf Tryggvason, su fortaleza se encontraba en Jomsburg. Los historiadores aún debaten su ubicación exacta, pero la teoría más aceptada la sitúa en la isla de Wolin, en la actual Polonia, un punto estratégico en la desembocadura del río Oder. Y aunque la verdad de su leyenda se mezcla con el mito, existen restos de fortificaciones costeras y artefactos militares que confirman la existencia de una guarnición vikinga inusualmente disciplinada y militarizada en esa zona. A diferencia de los clanes vikingos tradicionales que valoraban el linaje y el honor ancestral por encima de todo, esta hermandad aceptaba solo a los más fuertes, a los más duros y a los más letales, sin importar de dónde vinieran. Eran una meritocracia del filo, una dictadura de la fuerza. Su código de leyes era estricto, inquebrantable y escrito en sangre. No se permitían las peleas internas, pues la fuerza solo se derrochaba en el campo de batalla. No se toleraba el saqueo desordenado o sin una orden directa. Y lo más impactante para un vikingo tradicional, la cobardía no era castigada con la vergüenza, sino con una muerte inmediata y brutal. Su ley era simple y aterradora: obediencia absoluta, silencio total sobre sus estrategias de combate y lealtad exclusiva entre los hermanos que portaban el escudo. Ellos no seguían a los dioses, seguían reglas, y esas reglas eran más duras que el propio Mjolnir. Lo que los hacía temibles, lo que los elevaba de simples guerreros a un símbolo de terror táctico para sus propios hermanos nórdicos, no era solo su habilidad con la espada, que era supina, era su forma de luchar, mientras que el vikingo tradicional atacaba en oleadas caóticas, buscando la hazaña individual que les diera un asiento en el Valhalla. Los Jomsvikings combatían en formaciones cerradas. Sus escudos se entrelazaban como una muralla de tortuga. Sus órdenes eran cortas y concisas, y sus tácticas eran aprendidas, ensayadas y no improvisadas en el fragor de la batalla. Ellos habían estudiado con la frialdad de un cirujano las debilidades fatales de su propio pueblo, la imprudencia suicida del berserker, la furia descontrolada que les hacía perder la formación
y sobre todo la ambición personal que rompía la unidad del ejército. Uno de los enfrentamientos más oscuramente documentados en las crónicas ocurrió en el año 986, en la batalla conocida como Orungabagr. Las fuentes, escritas décadas después, son consistentes y escalofriantes. Una poderosa flota de Jomsvikings se enfrentó a las fuerzas noruegas dirigidas por el Charles Håkon Sigurdsson. Pese a estar en clara inferioridad numérica, resistieron durante días y días, ejecutando tácticas coordinadas en el mar y en la tierra, utilizando el engaño y el orden de una forma nunca antes vista por sus oponentes. No hay descripciones de grandes matanzas heroicas en las crónicas, pero sí hay palabras de asombro ante la disciplina helada y la frialdad inhumana con la que lucharon. Los Joms no gritaban, no rugían, solo avanzaban. Finalmente, fueron derrotados. Pero aquí viene la clave de su leyenda. No fueron derrotados porque fueran débiles o porque sus tácticas fallaran. La derrota se produjo porque el clima y las mareas se volvieron en su contra. Una fuerza de la naturaleza que nadie puede vencer. Los supervivientes que fueron capturados fueron llevados a juicio. Y es aquí donde la historia se vuelve reveladora. Muchos de ellos fueron perdonados. No porque se les tuviera piedad o misericordia, sino porque el Charles noruego, un guerrero que había visto todo tipo de batallas, les temía. Las fuentes sugieren que los Jarls noruegos temían, de forma genuina, que su ejecución los convirtiera en mártires para el resto del mundo nórdico. Temían, y esto es lo más importante, que sus propias tropas vieran la disciplina Joms y quisieran imitarla, desestabilizando el orden feudal tradicional. El miedo era tan profundo que prefirieron dejarlos ir. Algunos detalles de esta hermandad, como el juramento de no mostrar miedo, ni siquiera bajo tortura, o el voto de no enamorarse ni tener afectos para no debilitar el espíritu de lucha, provienen de sagas escritas mucho tiempo después de su existencia. No pueden tomarse como hechos absolutos, pero demuestran cómo, incluso en la memoria legendaria de los vikingos, los Joms representaban un ideal que inquietaba al propio mundo vikingo. Ellos eran el futuro de la guerra, un futuro donde el orden reemplazaba al caos y la estrategia al impulso. Su influencia fue tan profunda y su terror tan efectivo que, hacia el año 1000, sus tácticas más disciplinadas y su concepto de unidad de combate comenzaron a incorporarse lentamente a los ejércitos nórdicos tradicionales. Los Jomsvikings no desaparecieron por una derrota total, sino porque su forma superior de comprender la guerra se volvió, en sí misma, parte del pensamiento militar escandinavo. Lo que comenzó como un miedo existencial a su propia sombra, terminó siendo un aprendizaje evolutivo. Y así es como, por primera vez, se revela la verdad más humana de la legendaria era vikinga, la verdadera invencibilidad del vikingo. Ellos no fueron invencibles, nadie lo es. Fueron muchísimo más inteligentes que eso. Supieron tener miedo, supieron temer a los enemigos correctos y, gracias a ese miedo, que es el mayor catalizador de la inteligencia, evolucionaron. Los pictos les enseñaron que el terreno no es neutral, sino que piensa, y que la guerra psicológica es tan letal como un hacha bien afilada. Les enseñaron que el control es una ilusión. Los pueblos del hielo les enseñaron que el clima es, sin lugar a dudas, el arma más poderosa de la naturaleza, y que la adaptabilidad es más importante que la fuerza bruta. Les enseñaron que la paciencia es la clave del asesinato perfecto. Y los Jomsvikings, el terror de su propia sangre, les enseñaron que incluso la más sagrada de las tradiciones nórdicas, la del caos furioso, podía y debía ser superada por el orden marcial. Les enseñaron el valor de la disciplina por encima del valor individual. Los vikingos no lograron dominar el mundo conocido porque no sintieran miedo. Lo hicieron irónicamente, porque supieron cuándo detenerse, cuándo pactar con el terror, cuándo adaptarse al adversario y, sobre todo, cuándo aprender de aquellos a quienes una vez llamaron enemigos.
El mito es simple. Un berserker gritando y atacando. La verdad es compleja. Un guerrero nórdico observando, negociando y evolucionando. Ellos sobrevivieron y prosperaron no por su furia, sino por su inteligencia táctica. Esta es la historia oculta de su invencibilidad. Ellos aprendieron a temer. Si esta increíble y profunda historia te hizo ver a los vikingos con nuevos ojos, si la verdad sobre la disciplina Joms o el terror azul de los pictos te ha impactado, no dejes que se pierda. Suscríbete ahora mismo al canal y activa las notificaciones para que la historia nunca se detenga. Cuéntanos en los comentarios, justo debajo, ¿cuál de estos 3 enemigos crees que representó el mayor desafío psicológico para los nórdicos? ¿La sombra picta, el hielo finogrio o el espejo de los Joms? Gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima batalla de la historia que nadie te contó.